Bienvenidos a Crónica Fútbol. En esta ocasión sigo con la cuarta parte de las controversias mundialistas, abarcando desde el Mundial México 86 hasta Estados Unidos 94. Mencionaré lo más destacado de dicha controversia y, si quieres que ahonde más en el tema o dedicarle un video exclusivo, házmelo saber en la caja de comentarios. Sin más que agregar, continuamos. Antes, espero me puedas ayudar compartiendo, comentando o con un like, además de seguirme en mis demás redes sociales que te dejaré en la descripción. Solo te tomará unos instantes, pero para mí será de mucha ayuda. México se convirtió en el primer país en celebrar 2 veces una Copa del Mundo, cuando el Comité Ejecutivo de la FIFA, tras una reunión en Estocolmo, Suecia, en mayo del 83, decidió sustituir a la sede seleccionada en 1974, Colombia, que tuvo que declinar en noviembre del 82 ante la imposibilidad de cumplir con los requerimientos que FIFA exigió para celebrar el evento. El mundial se vio amenazado por un terrible terremoto que asoló a México el 19 de septiembre de 1985. El seísmo provocó más de 10,000 muertes y una inversión de $2,000 millones en reconstrucciones. El caso Saltillo fue una serie de controversias en torno a la selección de Portugal. El caso lleva el nombre de la ciudad de Saltillo, en el estado mexicano de Coahuila, en la que la selección tenía su sede central para la competencia y también el lugar donde ocurrieron la mayoría de los eventos descritos. Después de una calificación complicada, la campaña de 1986 no comenzó bien con la sospecha de dopaje en uno de los jugadores, aunque más tarde se demostró que esa prueba era incorrecta. Esa sería la primera de muchas controversias en afectar a la selección portuguesa en las siguientes semanas, que incluyó amenazas de huelga de los jugadores, el anuncio de una serie de demandas a la federación e informes de comportamiento inapropiado en la sede de la selección. Mucho ya se ha hablado de este partido, conocedores y los que no también sabrán a qué nos referimos. Ante Inglaterra, el 10 argentino Diego Armando Maradona convertía 2 de los goles más emblemáticos, sin embargo el primero de ellos no tuvo que ser válido dada la naturaleza del mismo. La mano fue quien metió el balón a la portería. Cayetano Re, entrenador del seleccionado paraguayo, fue el primer director técnico en la historia de los mundiales en ser expulsado de la banca de su equipo en un partido por exceso de reclamos frente al árbitro búlgaro Bogdan Dogbeck durante el encuentro contra Bélgica que terminó en un empate a 2. El jugador uruguayo José Batista tuvo el deshonor de haber sufrido la expulsión más rápida de la historia de los mundiales, al recibir una tarjeta roja cuando solo llevaba 56 segundos del partido de su equipo contra Escocia. En cuartos de final, el delantero de la selección de Francia, Bruno Bellon, avanzaba hacia el arco de Brasil con una clara oportunidad de gol, cuando el portero Carlos Roberto Gallo lo bloqueó y le hizo perder el equilibrio. El árbitro, el rumano Ioan Ignat, no concedió tiro libre a Francia, algo que el comentarista de la BBC, Jimmy Hill, llamó un error extremo. El encuentro terminó 1-1, por lo que tuvo que definirse en penales, y Francia se impuso con un marcador final de 4-3. Carlos Salvador Vilardo, tras el partido de Uruguay, se quejó de que la camiseta suplente era demasiado pesada para la humedad de México y mandó encontrar otras. El gerente de la AFA, Rubén Mosquera, consiguió unas camisetas alternativas que se terminaron de coser a contrarreloj la misma noche antes del partido de cuartos de final ante Inglaterra. Precisamente, esta fue la camiseta con la que Maradona marcó sus emblemáticos goles. Periodistas y analistas deportivos han considerado el Mundial de Italia 90 como el mundial con el peor nivel futbolístico de todos, producto de las reglas de juego de la época que favorecían a los equipos que buscaban evitar el desarrollo del juego antes que de proponerlo, mediante acciones como faltas reiteradas y violentas a los atacantes, demoras en la reanudación del juego,
permisividad de los árbitros para hacer respetar el reglamento y búsqueda del empate antes que de la victoria. Consecuencia de lo anterior fue el hecho de que esta edición tuvo la media de goles más baja de todos los mundiales, 2.21 por partido. Los cachirules, conocido asimismo como el cachirulazo, fue la denominación generalizada con la que se conoció el escándalo de fútbol mexicano ocurrido en 1988, cuando se descubrió que la selección de fútbol México sub-20 alineó deliberadamente a por lo menos 4 jugadores que sobrepasaban la edad reglamentaria mientras competían en las eliminatorias para clasificar a la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989. El asunto terminó con un veto y con una fuerte sanción por parte de la FIFA para el fútbol mexicano. Las selecciones nacionales fueron marginadas de toda competencia internacional durante un periodo de 2 años. Es conocido como Maracanazo de la selección chilena, Condorazo o Bengalazo, el incidente ocurrido en el estadio de Maracaná, en Brasil, el 3 de septiembre de 1989, durante el partido entre las selecciones de fútbol local y Chile, en la última fecha de la clasificación de la Conmebol para la Copa Mundial de 1990. El guardameta chileno Roberto Rojas, apodado El Cóndor, simuló haber sido herido por una bengala que fue arrojada temerariamente cerca suyo y dentro de la cancha desde la tribuna brasileña, por lo que fue marginado del fútbol profesional con 32 años de edad y amnistiado en 2001 por la FIFA, en tanto que la selección chilena, al retirarse de la cancha injustificadamente, quedó inhabilitada para jugar la clasificación de la Conmebol para la Copa Mundial del 94. El 24 de junio de 1990, cuando la selección no la pasaba bien frente a su clásico rival, Brasil, Miguel Di Lorenzo, utilero, masajista y todoterreno de la selección, también conocido como Galíndez, aprovechó su ingreso al campo de juego para atender a Pedro Troglio y le ofreció a Branco un bidón con agua mezclada con un somnífero que terminó anulando al jugador brasileño. La trampa transitó entre el mito y la realidad hasta que el propio Diego Maradona primero y José Basualdo después lo admitieron públicamente. Al minuto 20 del encuentro entre Alemania Federal y Países Bajos, buscando un cupo a los cuartos de final, defensor contra delantero, Rijkaard contra Boller tuvieron varios encontronazos, sobre todo desde el holandés hacia el alemán, iniciando los ataques, así como el famoso escupitajo. Sin embargo, el árbitro argentino Juan Carlos Lostau solo amonestó. Los reclamos del alemán aumentaban. Al minuto 22 hubo una entrada involuntaria de Boller al arquero Hans van Breukelen. Rijkaard volvía a la carga contra el germano, que reaccionó y los dos recibieron la segunda amarilla. Incluso se golpearon a la salida del campo, en el túnel de vestuarios, con un segundo escupitajo naranja. Antes del encuentro de semifinal entre Argentina e Italia, el capitán albiceleste armaba la polémica en plena Copa Mundial y les recordaba a los italianos del sur que los del norte no los representaban, no los querían. Con esto, el Pelusa se refirió a que las ciudades más importantes de Italia como Roma, Turín y Milán no apreciaban a la gente del otro lado. Por eso, Diego Armando Maradona le pidió a los hinchas que apoyaran a Argentina, ya que la selección italiana representaba a la oligarquía. En cambio, la albiceleste tenía como capitán a su ídolo, el que más los quería. Lo cierto es que los fanáticos le dijeron: Maradona, te amamos, pero Italia es nuestra patria. No obstante, en el juego, el 3 de julio de 1990, en el San Paulo, la hinchada local estaba dividida y eso ayudó a que el equipo argentino no sintiera la presión de ser visitante. A 6 minutos en la final, Alemania jugaba con un hombre más por la expulsión de Pedro Damián Monzón y Argentina se encomendaba a las manos de Sergio Goycochea. En eso, Rudi Boller se escabulló en el área, emparejando a Roberto Sensini. El argentino apoyó su rodilla en tierra para asegurar su posición. Boller trastabilló y cayó. El árbitro mexicano, Edgardo Codesal, no dudó y levantó su índice para señalar el punto penal. Toda la Argentina protestaba. No había intercomunicador y el árbitro debía decidir en fracción de segundos. Sin embargo, para millones, el árbitro decidió mal. Aquel penal, convertido por Andreas Brehme, le daba el título a los europeos.
Estados Unidos fue elegido como sede del Mundial por primera vez en la historia, generando gran polémica por ser un país sin tradición futbolística, debido a la popularidad de otros deportes. Sin embargo, y debido al desarrollo económico y a la infraestructura de dicho país, el evento tuvo un gran éxito, marcando cifras históricas de asistencia, de público y de recaudación financiera. En el partido de Colombia contra Estados Unidos el 22 de junio del 94, la selección colombiana tenía la obligación de ganar para acceder a octavos. Andrés Escobar iniciaba como titular en el encuentro. Ambas escuadras estaban parejas y, a los 36 minutos, el lateral estadounidense John Harkes envió un centro por el sector izquierdo e intentando anticiparse a él, Escobar se barrió y terminó empujando la pelota en propia puerta. Otro tanto de Ernie Stewart finiquitó la eliminación del combinado nacional colombiano con un marcador de 2-1. Una amarga eliminación, ya que la población, azotada por la violencia generada por el narcotráfico, había encontrado en el fútbol un momento de tranquilidad. Luego del torneo, Escobar tenía un viaje agendado, pero decidió regresar al país con algunos miembros del plantel para dar cara ante la gente. El 2 de julio del 94, el zaguero decidió ir acompañado de su amigo Juan Jairo Galeano y su entonces pareja Pamela Cascardo a la discoteca El Indio en la vía Las Palmas, Medellín. Mientras que estos se encontraban disfrutando de la noche, una de las mesas conjuntas comenzó a molestar al jugador recordándole el autogol. Escobar se acercó a la mesa pidiendo respeto, pero en esta mesa se encontraban los hermanos Pedro y Santiago Gallón Henao, quienes estaban involucrados en el mundo del narcotráfico y las fuerzas paramilitares. Escobar abandonó el lugar, pero cuando llegó a su automóvil, fue abordado por el chofer de los hermanos Humberto Muñoz, quien, según lo comentó el periodista Félix de Bedout, le propinó 6 disparos y en cada uno de ellos gritaba "golazo", con impactos en su pulmón, el estómago, el cuello y el antebrazo izquierdo. Su destino estaba escrito. El partido entre Bulgaria y México dejó una imagen para el recuerdo. El mexicano Bernal se enganchó en las redes de la portería y a uno de los postes que se acabó partiendo. Luego del encuentro con Nigeria, Argentina se perfilaba como candidata seria a levantar el título, pero de manera inmediata, Diego Armando Maradona era llamado a control antidopaje, del cual no salió bien librado, pues se le detectaron hasta 5 sustancias diferentes, entre ellas efedrina, con lo cual era expulsado del torneo, además de una suspensión de 15 meses de partidos. De este modo, Argentina se tambaleaba y a lo mucho siguió hasta octavos de final, donde Rumania les ganó a falta de un líder como lo era el 10 argentino. Italia enfrentó a España en cuartos de final, con marcador favorable a los del país de la bota 2-1. Corriendo el minuto 93 y una jugada por la banda derecha captó la atención de todo el mundo, mientras que lejos de las cámaras y de los ojos de los presentes, el mediocampista Luis Enrique entraba al área grande en busca de encontrar un buen centro. Sin embargo, lo único que encontró fue la dura marca del zaguero Mauro Tassotti, quien en el forcejeo optó por darle un codazo al español de tal magnitud que le rompió el tabique nasal. Tirado en el césped, el español mostraba rictus de dolor y desesperación, con sangre derramada. En ese momento, el rumbo del partido era una incertidumbre, pues podía cambiar y llevar el encuentro a la largue, pero el árbitro húngaro, Sándor Púl, decidió no castigar ni con roja, y mucho menos con un penal, aquella agresión de Tassotti, lo cual generó mucha polémica. Los jugadores de España reprochaban, mientras que al mismo tiempo Luis Enrique, ya de pie y con la calentura a tope, le gritaba de todo al italiano. Por su parte, Sándor Púl terminó el encuentro y se volvió parte fundamental de la historia, pues, para muchos, era culpable de la eliminación de España en cuartos de final del Mundial de 94, ante una Italia que no había mostrado mucho durante los 90 minutos. Vigente como Balón de Oro y donde llevó en volandas al equipo de Arrigo Sacchi con dobletes en octavos y semifinales y el decisivo gol a España en cuartos, pero en la primera final sin goles de la historia falló el penalti decisivo en la tanda que dio el título a Brasil. Aquel fallo le lastró psicológicamente de forma injusta a Roberto Baggio, ya que nadie recuerda que también fallaron Baresi y Massaro. Fue el momento más duro de su carrera y lo condicionó durante años. Llegó a confesar que aún soñaba muchos años después con aquel penal.
Gracias por ver el video. Si tienes comentarios, correcciones o datos que agregar, espero los puedas dejar en los comentarios para enriquecer más el tema. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.